En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos. El tema de esta noche, como les anuncié, es acerca del don profético. Vamos a compartirlo en este momento. Sin visión profética, el pueblo perecerá, dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Y mientras vamos leyendo, también les recuerdo, antes de empezar, estuvimos escuchando aquel canto, se llama La lengua de Canaán. Es inspirado ese canto en la primera visión que tuvo nuestra hermana Elena de White. En las Sagradas Escrituras, Dios llama repetidamente a su pueblo al arrepentimiento, y ese llamado siempre fue realizado por medio de un profeta. Ahora la primera pregunta en esta noche nos dice, ¿qué don debería manifestarse entre el pueblo remanente de los últimos días? Vamos a leer 2 versículos de Apocalipsis. Busque ahí su Biblia. Debe estar ahí su Biblia junto a usted. Busque la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y capítulo 19, versículo 10. Por favor, si nos ayuda algún hermano de buena voluntad en esta noche, por favor, a leer estos 2 versículos. La palabra del Señor nos dice. 12, 17, ¿sí? ¿Lo escucho? Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén, amén. Aquí nosotros nos damos cuenta contra quiénes hace guerra el dragón. Contra los hijos, la descendencia de la mujer. Pero estos hijos tienen 2 características muy especiales. La primera, guardan los mandamientos de Dios. Y la segunda, tienen el testimonio de Jesucristo. Alguien que ahora lea el siguiente versículo. El versículo 10 del capítulo 19. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que detienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Recuerde el texto anterior, Apocalipsis 12, 17, mencionaba 2 características de los descendientes de la mujer, del remanente del Señor en el tiempo del fin, contra quienes el dragón iba a hacer guerra. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ahora nos menciona el versículo 10 del capítulo 19 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Amén. Entonces con esto vamos, hermanos, a continuar. Ya parece que logramos abrir el otro archivo. Vamos a compartirlo ahora con ustedes. ¿Me avisan si lo logran ver? No. ¿No se ve? No. No se carga, pastor. No se carga. Se cargó y después. ¿Se cargó? Ya, vamos ahorita un ratito. No. Un ratito. No sé si es la computadora o la internet.
es el internet. Está el internet un poco pesado, ¿no? A ver, ahora, ¿me avisa? No se ve todavía, pastor. Esperemos un ratito que cargue. Parece que está lento el internet. Ya pasa. ¿Cargó? Bien. Ya Entonces cargó, continuamos. pastor. Gracias, muy bien. Continuamos. Satanás se llena de ira contra el remanente, es decir, quienes obedecen los mandamientos de Dios y ahora sí, el internet nos está fallando, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En Apocalipsis 19:10 se afirma que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo profeta es un testigo de Jesús, así como cada profecía es un testimonio sobre él. Mire esta frase. Todo profeta es un testigo de Jesús, así como cada profecía es un testimonio de Jesús. Ahí vamos a leer entonces estos tres versículos. Lucas 24:27, Juan 8:56 y Apocalipsis 1:9. Lucas 24:27. Sí, por favor, nos ayudan con la lectura también. La palabra de Dios dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba estas en todas las escrituras, lo que de él decían. Amén. Muchas gracias, hermano Alex. Amén. El siguiente texto, Juan 8:56. Buenas noches. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Muy bien, gracias, hermano Carlitos. De Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Miren, encontramos entonces que el Señor se manifestó siempre a ciertas personas a quienes Él quiso manifestarse. Por lo tanto, entre el pueblo remanente de los últimos días, se manifestará el testimonio de Jesús por medio del ministerio de un profeta. Ahora, ¿cuáles son las marcas de un verdadero profeta y cómo ellas son notadas en la vida de Elena de White? Porque usted sabe que en esta noche, como adventistas del séptimo día, estamos hablando acerca de la sierva del Señor, nuestra hermana Elena de White. Usted sabe que es algo distintivo de nuestra iglesia. Y para algunos que les gusta navegar quizá en las redes sociales constantemente, usted podrá encontrar de todo. Mire, la red social es un arma de doble filo, porque si usted la busca con oración, usted va a encontrar cosas buenas. Pero si usted la busca simplemente por curiosidad, usted en redes sociales va a encontrar de todo. Ahora, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra guía? Tenemos, primero, la Biblia. Ya hablamos de eso en los estudios anteriores. Y ahora estamos hablando de los escritos proféticos que el Señor inspiró a nuestra hermana Elena de White. Pero ¿cómo saber que entonces cómo saber que estos son proféticos? Vamos a ir leyendo. Isaías 8:20. Isaías capítulo 8, versículo 20.
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Amén. Entonces, todo profeta debe estar en conformidad con la Biblia, a la ley y al testimonio. Recuerdo hace años, algunos años, no sé si son unos 20 años atrás, yo estudiaba la Biblia con alguien y esta persona, cuando llegamos, estudiábamos la fe de Jesús, ustedes recuerdan ahí la fe de Jesús de 20 lecciones, y cuando llegamos a la lección que nos habla del espíritu de profecía, en esa creo que era me dijo, mira, ¿sí se escucha? Parece que el internet... Sí, Sí, se sí, escucha, pastor. sí, allá, es que yo veo acá que se me queda la computadora como en blanco. Muy bien. Entonces, esta persona me decía, mira, esa lección no quiero estudiar. No, por favor, ni me estés hablando aquí de la hermanita Juay, ni de profetisa, yo te acepto la Biblia. No, estudiemos la siguiente, pero esa lección yo no voy a estudiar. Entonces yo le dije, mira, estudiemos a ver lo que dice la Biblia. Estudiamos, escuchó, muy bien. Un día le regalé un libro y le dije, mira, tienes que leer este libro. En algún momento que lea ese libro del espíritu de profecía. Ya mismo les voy a decir cuál es el libro. Ustedes quizá algunos lo saben. Y hermanos, con el tiempo él leyó el libro. Cuando usted va ahora a casa de él tiene algunos libros del espíritu de profecía. Y cree en el espíritu de profecía. ¿Por qué? Sencillo. Porque está a la ley y al testimonio. Así es, porque cuando lo leyó, comparó y dijo, no, pues esto no está en contra de lo que dice la Biblia. No está en contra de los principios divinos. Entonces, hermanos, recuerde siempre eso, a la ley y al testimonio. Otra característica. Deuteronomio 8, 21 y 22. Pastor, yo creo que no es 8, yo creo que es 18, 21, 22, porque yo busqué y no encuentro. A ver, vamos a ver. 21 Deuteronomio. y 22. Pastor, disculpen, el estudio dice cuáles son las marcas de un verdadero profeta y cómo ellas son notadas en la vida de Elena de White. Marca con una X si la alternativa es correcta. En este caso, sus profecías se cumplieron, Deuteronomio 8, 21, 22. No porque pues no está en la Biblia. Por favor, hay que darle lectura. No. Parece que es como dice, bueno, estamos buscándole acá. ¿Sí? Es 18, 21 y 22. Aquí hay una falla de un error de imprenta. ¿Sí? 18, 21 y 22, correcto. Si alguien lo lee, por favor. La palabra del Señor nos dice, ¿leo, pastor? Sí, por favor, gracias. La palabra del Señor nos dice, y si preguntas, ¿cómo conoceremos las palabras que el Señor no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Amén. Entonces, es otra característica. Ya después vamos a mencionar las 4 y vamos cada uno a ir diciendo sí o no. Siguiente, Mateo 7:15. Mateo 7:15. Entonces, lo que leía mi hermana anteriormente, podríamos darnos cuenta que si alguien profetiza y lo que profetiza no se cumple, tampoco es profeta. Mateo 7:15. ¿Lo lee, por favor?
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ajá, interesante, ¿no? Entonces la persona que profetiza del Señor también debería tener una vida acorde, ¿sí? De acuerdo a lo que el Señor nos pide, de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios cristianos. Vamos al siguiente texto, Primera de Juan, capítulo 4 y 2. La palabra del Señor nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén, muchas gracias. Entonces, si alguien profetiza y dice que Cristo no vino en carne o que Cristo no es divino o que Cristo es una creación, cualquier otra cosa, hermanos, no es de Dios. Vamos de ahí. Primero, los escritos de Elena de White, ¿están en conformidad con la escritura, a la ley y al testimonio, sí o no? Responda usted. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sus profecías se han cumplido? ¿Sí, Sí. o no? Sí. ¿Sí? ¿Ella manifestó buenos frutos en su vida personal? Sí. ¿Sí? ¿Ella defendía la divinidad de Cristo? Sí. Muy bien. Sí. A Elena de White, y aquí recuerde usted, está su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, de 1827 a 1915, no le gustaba que la llamaran profetisa, pero jamás negó que sus visiones fueran genuinas. Ella se consideraba una mensajera del Señor, por eso siempre cuando usted escucha a algún predicador dice la mensajera del Señor. A veces escucha usted a alguien que dice la pluma inspirada. Recuerde, el Señor no inspira plumas. El Señor inspira personas, ¿sí? Ella se consideraba una mensajera del Señor. Recibió más de 2000 sueños y visiones que a veces ocurrían durante reuniones de oración y eran percibidos por otras personas. Sus escritos y su vida personal exaltaban dos aspectos: Cristo y la palabra de Dios. Elena de White también hizo predicciones sorprendentes que se cumplieron, como la ascensión de Estados Unidos a superpotencia global, la ascensión global del papado y la popularización del espiritismo. Aquí nos sugiere que leamos Profecías sorprendentes de Elena de White. Ella no era perfecta y no debe ser reverenciada, así como ningún profeta lo fue en la antigüedad, pues fue una persona común, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, todavía hoy somos bendecidos por su ministerio desinteresado y somos llamados por Dios para ser beneficiados por sus escritos, si queremos prosperar. Y vamos a leer ahora el último versículo que tenemos aquí en el estudio de esta noche, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. La palabra Sí. de Dios dice: Gracias. Sí. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis
prosperados. Amén. 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 Hermanos queridos, les quiero hacer una pregunta. ¿Hay obligación en creer en la profecía? Claro. Sí, yo creo que no. Deberíamos creer. Nadie está obligado a creer en la profecía. Ojo, estoy hablando, obligación estoy diciendo, obligación. ¿Sí? ¿Hay obligación en Nada creer es en la profecía? obligado. No, no hay obligación. Pero el texto que acaba de leer mi hermano Alex es clarísimo, ¿no? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Prosperar. Mediante la profecía, el Señor se dirigió a su pueblo. Mediante la profecía, el Señor advirtió a su pueblo. Mediante la profecía, el Señor aconsejó a su pueblo. Y la profecía la dio, usted sabe, por medio de los profetas. En la antigüedad hubieron profetisas, la Biblia lo menciona. Y Elena de White, cuando usted lee la historia, encuentra la historia de los inicios de nuestra iglesia, encuentra que ella fue la tercera persona que el Señor llamó. Porque antes había llamado a 2 jóvenes, los cuales rechazaron el llamado profético. Pero aquella dama sencilla, un poquito quebrantada en su salud, aceptó. Hoy también el Señor nos hace un llamado a nosotros, quizá no para el ministerio profético, pero sí para la predicación del evangelio, para la enseñanza, para la testificación. Cada uno de nosotros también debe estar dispuesto o a aceptar o a rechazar el llamado del Señor. Lo mejor, aceptar ese llamado. Entonces, queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos esta característica distintiva, que es parte de lo que ya la Biblia menciona. Yo quiero en este momento solo decirles algo. Si usted lee el capítulo 10 de Apocalipsis, busque en Apocalipsis capítulo 10. ¿10? Sí, no lo vamos a leer. Cuando usted lee el capítulo 10 de Apocalipsis, usted puede leerlo en casa, le invito a que lo lean. Usted va a encontrar, hermanos queridos, la partida de nacimiento de nuestra iglesia. Hermanos, se cumple. La profecía del Señor se cumple. Aquí menciona claramente cuando el ángel está con el librito y Juan menciona que él lo comió y que fue dulce en su boca, pero que amargó su vientre. Que eso sucedería. Versículo 11, sí le invito a leer. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora le hago esta siguiente pregunta. Cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas, cuando terminó esa profecía, cuando se cumplieron los 2300 años, ¿hubo alguna otra iglesia con estas características? Búsquela en la historia. No la va a encontrar. No la va a encontrar, hermanos. No. La profecía se cumple. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Creéis en el Señor y estaréis seguros. Alguien le dice en algún momento, usted como adventista, no, pero ¿y de dónde sale tu iglesia? Hermanos, nosotros tenemos características distintivas bíblicas. Y usted puede decirle, y aquí está la partida de nacimiento, si quiere mencionarle así.
porque menciona que iba a haber un pueblo que esperaba algo y que se iba a llevar un chasco, y que luego de eso iba a profetizar otra vez sobre muchos pueblos. Gracias a Dios que mediante el ministerio profético de nuestra hermana Elena de White, Él dejó mucha luz para nosotros. Nos va a dar esa sabiduría, hermanos queridos, para poder llegar a aquellas personas que hoy tanto necesitan de su palabra. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por las bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Porque tú, Señor, nos das esa oportunidad de pertenecer a tu pueblo. No porque seamos mejores, no, Señor, porque ni para que nosotros querramos humillar a otros diciendo que no tienen la verdad, sino para con mansedumbre presentar tu palabra y que así esas otras personas con nuestro testimonio, porque va acompañada tu palabra con el testimonio, Señor, tengan la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Señor, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, sus familias, bendice tu iglesia. Quizás, Señor, en este momento estoy orando con alguien que tiene en su mente el pensamiento que la iglesia está claudicando porque los templos se han cerrado. Señor, que quite ese pensamiento de su mente, porque la iglesia es tu pueblo en todo el mundo, Señor. La iglesia son las personas, somos nosotros. Y que cada uno como templo del Espíritu Santo estemos, Señor, actuando como tal. Amén. Qué mejor aprovechar, Señor, en estos días, este santo sábado que viene de aquí a menos de 24 horas, para que nuestra casa sea un verdadero templo, Señor. ¿De qué sirve, Señor, ir a tu iglesia el sábado 1 horita, 2 horitas, cuando en nuestros hogares, Señor, no demostramos que somos tus hijos? Señor, bendice este lindo pueblo, bendice a estas lindas familias y que tu Espíritu Santo toque cada corazón, cada mente. Y con humillación vayamos a ti, porque el día de el regreso de Cristo viene pronto, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.